la palabra de Dios, con ella yo aprendo a vivir mejor y hacia mi familia muy, muy, muy feliz. La Biblia, Bienvenidos a la Escuela Bíblica. la Biblia es la palabra de Dios, por eso hay que recordarla, hay que obedecerla, no hay que olvidarla más. Por eso hay que recordarla, hay que obedecerla, no hay que olvidarla más. Hola chicos, qué alegría volver a encontrarnos para leer juntos la palabra de Dios. ¿Qué pensarías vos si yo juego a la pulseada con alguien que es más grande y más fuerte que yo? ¿Quién ganaría? Sí, mi oponente, porque los más grandes y más poderosos siempre ganan. En la historia de hoy vamos a ver cómo Dios rescata a Israel de los filisteos, porque Dios es el más grande y más fuerte que existe. Abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 17. La señora Silvia nos contó que Saúl desobedeció los mandamientos de Dios y fue muy orgulloso para arrepentirse de su pecado. Por esto, el profeta Samuel le informó que Dios levantaría un nuevo rey para que ocupe su lugar. Este nuevo rey era un simple y pequeño pastor de ovejas, llamado David. Después de que Samuel ungió a David con aceite dándole la bendición de Dios, David volvió a cuidar las ovejas de su padre. Y en el capítulo 17, versículo 1, leemos que un tiempo después los filisteos se prepararon para pelear contra los israelitas. En el versículo 4 nos dice que un soldado filisteo gigantesco llamado Goliat salió para desafiar a los israelitas. Les decía que enviaran a un guerrero para pelear contra él, pero Saúl y todos los israelitas tenían mucho miedo. En esto justo David le llevaba la comida a sus hermanos que estaban en el ejército y escuchó las amenazas de Goliat y dijo: ¿quién se cree este filisteo que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Yo pelearé contra él. Pero Saúl le respondió: no vas a poder, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres solo un muchacho, mientras que él ha sido un hombre de guerra toda su vida. Pero David insistió: yo estuve cuidando las ovejas de mi padre. Si un león o un oso se llevaban algunas, yo los perseguía, los mataba y rescataba al cordero de su boca. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo que se atrevió a provocar a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¡Wow! David sabía que la victoria no dependía de él, sino del Dios soberano. Él era débil, pero Dios fuerte. David conocía y confiaba en Dios. ¿Y tú? ¿Conoces y confías en Dios? ¿Crees que es soberano, que es más grande que todo, que es poderoso para librarte de tus enemigos? Cuando tienes que pelear contra enemigos gigantescos como el miedo, la preocupación, la furia o la falta de perdón, ¿puedes estar seguro, al igual que David, que Dios te va a librar de ellos? ¿Puedes recordar, así como David lo hizo, en otros momentos en tu vida cuando Dios te libró de tus enemigos? ¿O es que no lo conoces a Dios como David lo conocía? ¿O es que realmente no confías en Dios porque no eres parte de su pueblo y porque no eres su hijo? Seguimos leyendo la historia. ¿Saúl habrá dejado que David se enfrente con Goliat? En el versículo 37, Saúl respondió: bueno, entonces ve y que el Señor te acompañe. Versículo 40 nos dice que David agarró 5 piedritas
y luego, armado solamente con su vara de pastor y con una honda, se dirigió a Goliat. Cuando Goliat vio que David se acercaba y que no era más que un muchacho, lo consideró poca cosa y dijo: «Ustedes envían a este niño a pelear contra mí». Y luego se dirigió a David. «Ven acá, te voy a matar», le dijo. David le contestó: «Tú vienes a pelear conmigo con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y todos los que están aquí sabrán que el Señor rescata a su pueblo». En el versículo 49 y 50 nos cuenta que David puso una piedrita en su honda y la lanzó. Golpeó a Goliat en la frente y lo derribó. Ese día Dios rescató a los israelitas de los filisteos. En la historia de hoy aprendimos que Dios es soberano. Él es más grande que todos, más grande que Goliat y más grande que nuestros enemigos. También aprendimos que debemos confiar en este Dios. No debemos confiar en nuestras habilidades, capacidades, sentimientos o nuestra inteligencia, sino que debemos confiar de una manera completa en Dios y en su palabra, así como lo hizo David. Él siempre tuvo presente sus propias limitaciones y debilidades. Fue humilde porque se daba cuenta que era solamente un muchacho débil y que con sus fuerzas no iba a poder derrotar a Goliat. Sus palabras muestran que su confianza estaba absolutamente en el Dios soberano de Israel. Confió solo en Él para ganar la batalla. También aprendemos que Dios se opone a los orgullosos como Goliat, quien se sentía superior y despreció al pequeño David. Dios resiste al orgulloso y exalta al humilde, porque el orgullo es pecado. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Confías en Dios para vencer a tus enemigos? ¿O eres muy orgulloso y te mantienes lejos de Él? ¿Puedes ver que eres débil para obedecer a tus padres con tus propias fuerzas? ¿Puedes darte cuenta de tus limitaciones para dejar de mentir o de hablar mal? ¿Puedes reconocer y buscar la ayuda de Dios cuando te resulta imposible pedir perdón o perdonar a alguien que te hizo mucho daño? Cuando el diablo, que es nuestro enemigo, te provoca a contestar mal a tu mamá, a hacer daño a tu hermano, a quedarte con algo que no te pertenece, a mentir u ocultar para no ser descubierto, cuando no tienes ganas de escuchar ni de leer la Biblia, debes reconocer que con tus fuerzas no vas a vencer a estos enemigos de tu alma. Debes arrepentirte, buscar desesperadamente la ayuda de Dios y cambiar de actitud. De lo contrario, estás siendo orgulloso y Dios se mantiene lejos de ti. Debes abandonar tus pecados y confiar solamente en Jesucristo para que te rescate y te salve. Confía en este rey más grande que David, quien tiene el poder para vencer a enemigos más grandes que Goliat. Jesucristo es el rey humilde, nuestro mayor ejemplo de humildad, como dice Filipenses 2, del 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Jesucristo, quien siendo Dios no se aferró a esa igualdad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma humana, se hizo igual a nosotros. Y como hombre se humilló hasta morir clavado en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo se hizo hombre para recibir el castigo que todos merecemos por nuestros pecados. Él ocupó mi lugar. Él fue tan humilde que siempre obedeció a Dios Padre.
Fue el único ser humano que siempre obedeció a Dios en todo. Él nunca fue orgulloso, siempre confió en Dios, siempre perdonó a los que les hacían daño, siempre honró a sus padres. Recuerda que su muerte en la cruz no fue por ningún pecado que él haya cometido, sino que fue por los pecados de su pueblo. Si tú confías en él, serás parte de su pueblo. Dios te va a tratar como a su hijo que siempre obedeció perfectamente y al mismo tiempo te dará un nuevo corazón para que desees obedecerle. Confía en Jesús para la salvación y el perdón de tus pecados y entrega tu vida completa a Él. Y si ya eres un hijo suyo, sigue pareciéndote más a Jesús. Cuando estos pecados y estos enemigos te atacan y quieren controlarte, pide la ayuda de Dios, ¿sí? Pide su ayuda, que Él promete rescatarte y mostrarte la salida. Oramos. Dios, te pido por la vida de cada niño que escuchó de tu palabra, que escuchó de tu verdad. Te ruego que tú le muestres su pecado, su orgullo, todos aquellos pensamientos, actitudes y palabras que van en contra de tu palabra y que puedas, Señor, darle arrepentimiento y una confianza absoluta en Jesucristo. Amén. Hoy aprendimos que Dios es soberano. Él es más grande que todos y está sobre todo. Hay un versículo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 6, dice así: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios capacitó a David para vencer al león y al oso, y lo capacitó también para vencer a Goliat. Así también Él promete ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Reconoces que eres débil para obedecer a Dios? ¿O confías en tus propias fuerzas para hacer lo bueno? David confió en las fuerzas de Dios para enfrentar a Goliat. Cuando no pides ayudas a Dios, estás siendo orgulloso y Dios se aleja de ti. Confía en Jesús, porque de Él viene la salvación y el perdón. Pídele ayuda y Él te dará la victoria sobre todos tus enemigos. Repetimos nuevamente el versículo que se encuentra en el libro de Salmos 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.